México tuvo una relación muy complicada con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, particularmente en el tema de migración. Sabemos que era un tema político muy importante para Trump, que en todas sus presentaciones de campaña decía que iba a construir un muro y que iba a obligar a México a pagar por ese muro. Al final hubo unos acuerdos migratorios que tenemos que entender. Y yo quiero agradecer a la embajadora eminente de México. La embajadora eminente es un título que se le da a un embajador porque ha cumplido pues con funciones muy importantes para nuestro país. La embajadora eminente Marta Bárcena, que fue embajadora de México ante los Estados Unidos para entender este tema. Vimos un acuerdo o por lo menos vimos un programa de Quédate en México, en que México tenía que recibir a aquellas personas, aquellos migrantes que llegaban a Estados Unidos, que trataban de llegar a Estados Unidos para pedir asilo político y eran regresados a México. Hubo un acuerdo en este sentido. Mike Pompeo, el exsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que fue un acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, pero que le pidieron guardar silencio sobre el acuerdo. ¿Qué viste tú, Marta? ¿Qué nos puedes decir de esos acuerdos migratorios que tuvimos con el gobierno de Donald Trump? Mira, en lo que se refiere al programa de Quédate en México, Sergio, lo que yo puedo decir es que me enteré que se había acordado entre ambos gobiernos cuando se publicó el libro Guerras en la Frontera, Border Wars, en donde describen cómo desde el 15 de noviembre del 2018 el señor Ebrard había aceptado el acuerdo con Estados Unidos. Antes incluso que empezara este gobierno. Antes incluso que empezara el gobierno del presidente López Obrador. ¿Se te informó? Tú ya eras embajadora designada. Era embajadora designada, no se me informó. Un día antes de yo presentarme a la ratificación por parte de los senadores, hubo una reunión en la Cancillería con empresarios, justamente para dar a conocer que supuestamente la administración Trump invertiría una gran cantidad de dinero en el sur-sureste de México y en Centroamérica. Al finalizar esa reunión, el secretario Ebrard me dice, ven a mi oficina, donde estaba acompañado de 2 de sus colaboradores. Y me dice, te quiero avisar para que mañana no te pesquen en curva en el Senado, que mañana la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, va a anunciar que nos van a empezar a regresar a los solicitantes de asilo a México. Dije, ¿qué? Sí, ¿qué opinas? Le dije, pues opino que por razones humanitarias quizás tendríamos que recibirlo, pero todo depende cuántos son y por cuánto tiempo se van a quedar, porque México no aguanta una gran cantidad, cientos de miles o miles de migrantes ahí. Por eso yo me quedé con la impresión, hasta que leí el libro de Guerras en la Frontera y ahora lo ratifica el libro de Pompeo, que había sido una decisión unilateral de Estados Unidos. Y sin embargo tuve 2 o 3 reuniones muy difíciles con Kirstjen Nielsen, en donde en una de ellas me dice, a partir de mañana vamos a empezar a regresarles por toda la frontera el número de personas que nosotros querramos, en ejercicio de nuestra soberanía. Y yo le contesté, en ejercicio de nuestra soberanía, nosotros se los vamos a rechazar. Se paró muy enojada de la mesa. ¿Por qué tenía ya un acuerdo con Ebrard? Porque me dijo, es que usted no sabe lo que tenemos, el acuerdo con Ebrard. Le dije, pero yo le voy a informar de esto al presidente. Y efectivamente informé a Ebrard y al presidente. ¿Por qué? Porque una vez que los americanos empezaron a instrumentar este programa de regresarnos a las personas, lo que yo traté de hacer desde la embajada con mi gente fue limitar los impactos, porque ellos querían regresarlos a través de toda la frontera a cualquier hora del día, con lo cual había unas condiciones de inseguridad brutales. Y nosotros decíamos, a ver, vamos a seguir en todo caso los mismos protocolos que tenemos cuando nos regresan a los deportados mexicanos. Hay ciertas horas en ciertas garitas y pusimos el límite de que solamente nos podían regresar centroamericanos, no de otras nacionalidades. No árabes ni No turcos, árabes ni nada. Y segundo, que Estados Unidos se comprometía a que los juicios de asilo se desahogarían en un plazo no mayor a 6 meses, cosa que nunca cumplieron. Entonces, de ahí
el fallo en la instrumentación, o uno de los muchos fallos en la instrumentación de este programa. Porque tanto el programa Quédate en México como el Acuerdo de Tercer País Seguro significaban para muchos expertos en derechos humanos y refugio y ONGs la violación del principio básico de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Así lo ha señalado la OEA, ¿no es así? Así es. Y la ONU. Y la ONU. Que es el principio de no devolución. Quédate en México y Tercer País Seguro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es importante, Sergio. Con el Acuerdo de Tercer País Seguro, la premisa es de que una persona X que cruza un país para pedir asilo en otro, en este caso vamos a suponer un hondureño que cruza México para pedir asilo en Estados Unidos, el tercer país seguro implica que tiene que haber pedido asilo primero en México, porque Estados Unidos considera a México un tercer país seguro, que le da a ese asilado garantías de seguridad, ¿sí? Y entonces se le niega en automático el derecho de asilo a esa persona. Con el Quédate en México, cruzaban, pedían asilo, se les retornaba a México a esperar su juicio de asilo. Pero sí podían pedir asilo en Estados Unidos. Sí podían pedir asilo. Aunque se tardaran el tiempo que fuera. Aunque se tardaran el tiempo que fuera. ¿Qué pasó? Que la estrategia de Estados Unidos fue retrasar los juicios, porque a Estados Unidos no le interesaba ni le interesó resolver jamás el flujo migratorio. Lo que le interesaba era mandar señales disuasivas, es decir, una visión de la migración como amenaza a la seguridad nacional y como disuasión y coerción, mientras que la visión de México siempre ha sido una visión de respeto a los derechos humanos y de que la migración es un fenómeno económico y social y que hay que abordarlo desde entonces esas aristas. Dices en un artículo publicado en El Heraldo que precisamente tu preocupación cuando te externó el canciller pues la decisión que ya se había tomado con anterioridad, tú dijiste, a ver, esto no solamente pues viola la seguridad de México, sino que también viola los derechos humanos de los migrantes. Así es, porque, a ver, Sergio, lo que pasa con muchos de estos migrantes, que como se lo dije yo en las negociaciones al vicepresidente Pence y a su equipo, estas personas migran porque son personas desesperadas tomando medidas desesperadas. Y las personas desesperadas son presa fácil del crimen organizado, del tráfico ilícito de personas. Y esas personas son capaces de pagar y sacrificar lo más precioso de sus vidas para lograr ese objetivo. Y lo que hacemos con medidas de tipo tan coercitivas es hacerlos más vulnerables a esa explotación. Eso me preocupaba. Segundo, me preocupaba que las ciudades fronterizas no podían aguantar esa cantidad de refugiados. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera instalaciones federales para atenderlos. No hay ni siquiera donde puedan dormir. ¿Dónde puedan dormir? Parques, son albergues de organizaciones de la sociedad civil, albergues que yo visité en Tijuana, albergues que visité después en San Luis Potosí, en el camino a la frontera, siempre saturados. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde íbamos a poner a esas personas? ¿Tú te acuerdas que hubo un campamento de hondureños debajo de uno de los puentes fronterizos en la zona de Reynosa, una de las zonas más peligrosas? Entonces, volvíamos a los migrantes, obviamente el objeto de violación de sus derechos. Cuando el presidente fue electo, antes incluso de asumir el cargo, él hizo un llamado, dijo, a ver, que vengan los migrantes, aquí los aceptamos a todos, aquí les damos trabajo, aquí va a haber un nuevo México. ¿Fue un error del presidente? Mira, yo creo que fue una mala interpretación del mensaje del presidente, porque el presidente lo que dijo no fue vengan todos, fue vamos a respetar los derechos humanos de los migrantes. Lo cual es correcto, ¿no? Y lo cual es correcto. Y segundo, porque ya hay una, no más que tradición, un flujo histórico de migrantes centroamericanos a México. Por ejemplo, cuando es la pizca del café en Chiapas, por años han venido guatemaltecos a hacer la pizca. Es curioso, y pregunta a la gente, bueno, ¿y por qué no contratan mexicanos? Porque no quieren trabajar en la pizca. O porque los mexicanos van a trabajar a otros lugares. Claro. Igualmente, entonces, lo que veíamos era un compromiso del presidente, que yo creo que ha sido uno de sus grandes aciertos,
de dar una importancia al sur-sureste de México, al desarrollo del sur-sureste de México. Después podríamos discutir si los proyectos que se están instrumentando son los mejores o no para ese desarrollo. Pero el traer al desarrollo al resto del país, al sur-sureste de México, era clave. Y entonces, al traer ese desarrollo, íbamos a requerir mano de obra en el sur-sureste. Cuando terminó tu ejercicio como embajadora de México en Washington, yo hice un comentario en mi columna periodística diciendo que te había tocado la relación más complicada que yo recordaba entre un gobierno mexicano y un gobierno estadounidense, porque estaba encabezado el gobierno estadounidense por un presidente, Donald Trump, que había hecho campaña presentando a los mexicanos como violadores, como asesinos, como criminales. ¿Cómo manejaste eso? Mira, yo creo que por una parte el propio presidente fue el que fue manejando la relación con Trump para que él le bajara Tuvo finalmente su nivel. mucha cercanía, ¿no? Pues yo no sé si mucha cercanía, pero sí digamos por lo menos que los dos hablaron bien el uno del otro. el uno del otro, porque los dos fueron presidentes disruptivos. Y entonces se entendían en esa disrupción, digamos. Pero yo siempre sentí que en mi cargo estuve en el filo del abismo, porque no me cansaba de repetir varias cosas. Uno, que la migración es un fenómeno económico y social, y que me oponía a esta consideración por parte del gobierno de Trump de que era una amenaza a su seguridad nacional, porque eso solo alimentaba a todo el supremacismo blanco, ¿sí? Segundo, que los mexicanos han sido el pasado, son el presente y serán el futuro de los Estados Unidos. Y que la economía de los Estados Unidos, la sociedad de Estados Unidos, le debe cada vez más a los migrantes mexicanos y a los de primera, segunda y tercera generación. Y tercero, que mientras no enfocáramos las causas profundas de la migración, que son muchas, es la falta de esperanza, la falta de oportunidades económicas, la violencia, la inseguridad, no habría medida coercitiva que parara los flujos migratorios. Y es lo que estamos viendo ahorita con los números de fin de 2022, números sin precedente de mexicanos migrando y pidiendo asilo en Estados Unidos de Guerrero y Michoacán, y flujos sin precedente de países donde se violan flagrantemente los derechos humanos: Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Estás incluyendo a Cuba, lo cual puede ser muy polémico aquí en nuestro país. Tú hablas en tu artículo, eso es lo que más me llamó la atención, sobre la necesidad de mantener una posición ética. Sí. ¿A qué te refieres? Me refiero a que hay políticas exteriores de países como Estados Unidos, como la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, de la propia China, que son políticas exteriores basadas en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque son poderes militares, son poderes económicos, todo. México es un país que no puede tener una política exterior basada en el poder. Y entonces, ¿cuál es la fuerza de México? La defensa del derecho internacional, la defensa de sus principios de política exterior, en donde destaca no solo el de no intervención, sino el de protección de los derechos humanos. La defensa de la dignidad de la persona al centro de todo. Y esa es una política exterior basada en ética. Y esa es la política exterior que ha dado prestigio a México y que nos ha permitido defendernos frente al poderoso. Tú eres embajadora de carrera y te forjaste con algunos de los maestros más importantes de la diplomacia mexicana. Sí. Dinos quiénes eran y qué aprendiste con ellos. Bueno, quizás al que más le aprendí fue a don Antonio González de León. Don Antonio González de León, que fue quien hizo la consideración de motivos al Senado de la República, él la redactó para que México ratificara todos los pactos de derechos humanos. El que inició la negociación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Migrantes. El que propició que México se adhiriera finalmente a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo. Eso está en mi DNA diplomático, la defensa de los más vulnerables. Y esa ha sido la fuerza de México. Eso es lo que nos ha ganado el respeto en el exterior. Y por lo tanto no podemos traicionarlo, Sergio. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, yo quiero agradecerte esta conversación. Yo te lo agradezco a ti,
Sergio, y a todos los mexicanos que seguramente comparten de corazón estos sentimientos. Pues sí, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.